Gracias. Buen día. Vamos a esperar a que entre la gente que está en la sala de espera para comenzar la actividad. 79, 82. ¿Qué son esos números? Ponele a la cabeza y 2 a los premios. Ah, bueno. Alfredo. Ah, no, me lo estoy confundiendo, Alfredo. Uy, hace años que no lo veo. Esperen que tengo que... Por favor, quienes están entrando, se mantengan en silencio. Bien. ¿Sí? Por favor, Pablo, si podés mantenerte... Ahí está, en silencio. Ok. Ponerte en silencio, por favor. Bueno, buenos días. Yo soy Norberto Lloves, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Vamos a comenzar con la actividad de los miércoles científicos. En el día de hoy, la actividad va a estar está organizada por el área de psicoanálisis implicados y clínica social. Vamos a tener como panelistas al doctor Alfredo Grande y a la magíster Alicia Levín, y la coordinación va a estar a cargo de la licenciada Estela Maris Cadena. Les pedimos por favor a los participantes que, bueno, en la medida que no pongan sus audios, que no los mantengan en silencio, y además les pedimos por favor que nos manden por el chat los mails de todos los participantes, así podemos compartir con ustedes las actividades de la escuela. Estela Maris, te escucho. Te escuchamos. Buen día a todos. Les doy la bienvenida a las actividades de los miércoles en la escuela. En el día de hoy tenemos la presentación del área de psicoanálisis implicado y clínica social. El trabajo se llama Respiradores vinculares, de la catastrofía a la reacción terapéutica positiva, aportes del psicoanálisis implicado en los tiempos de carencia de aires. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Acércate un poquito más, por favor. Sí, me acerco un poquito más. Bueno, les contaba que el trabajo de hoy se llama Respiradores vinculares. El título del trabajo es de la catastrofía a la reacción terapéutica positiva, aportes del psicoanálisis implicado en los tiempos de carencias de crisis. Los autores son el doctor Alfredo Grande y la magíster Alicia Levín. A continuación va a comenzar el doctor Alfredo Grande con la presentación. Cuando él termina, sigue Alicia y al final está el espacio de preguntas, ¿sí? Voy a presentar al doctor Alfredo Grande.
Él es médico, psiquiatra, psicoanalista, cooperativista, docente de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, es escritor, actor, director del colectivo teatral de psicoanalistas de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados. Bueno, Alfredo. Bueno, buenos días a todos. Contento de estar acá en este Zoom. Hasta hace muy poco tiempo decíamos Zoom y pensábamos en un salón de usos múltiples. Ahora el Zoom es una plataforma digital que nos permite entre sustituir y restituir la carencia de los vínculos presenciales. A sugerencia de Norberto, que le agradezco mucho, voy a hacer una muy breve referencia a qué llamamos psicoanálisis implicado, y realmente la matriz de esta conceptualización teórica es la Escuela Argentina de Psicoterapia. Fue exactamente en el año 1993, al finalizar un seminario, que realmente fue una experiencia, yo diría espiritual, muy importante, escribí un trabajo como obsequio al grupo. Decidí homenajear a ese grupo muy hermoso, donde estaba Lilia Cristiani, Irene Schers y otras compañeras y compañeros, escribiendo un texto. Y el texto fue El Edipo después del Edipo. El psicoanálisis aplicado al psicoanálisis implicado. Bueno, en el 96 presenté el primer libro, hay 5 libros publicados, y primero nos formamos como grupo de estudio en la escuela, y yo ahí coordinaba junto con María Casariego. Después nos transformamos en área, era la presidenta Alicia Levin. Ahí compartimos primero con Miguel Toyo y luego con mi entrañable amigo José Graíño. Lo que puedo decir como condensación, es una palabra que me gusta mucho, lo condensado, que no es lo mismo que lo resumido. Como condensación, diré que el psicoanálisis implicado es un analizador del fundante represor de la cultura. Esto lo venimos diciendo desde el año 93. Y entendemos que el fundante represor de la cultura le da a la cultura la cualidad de represora, que no es lo mismo que de la represión. Hay muchas formas para que la cultura ejerza su acto de represión. Por lo tanto, para poder entender el funcionamiento cultural de una familia, de un grupo, de un país, es necesario inventar analizadores. Los analizadores pueden ser construidos, pueden ser espontáneos o pueden ser históricos. En este caso son construidos, ¿no? La plataforma de Zoom y demás. Pero el analizador también es teórico. Los analizadores son teóricos. Y entonces pensamos en esto de los respiradores vinculares para dar cuenta de un dispositivo. Dispositivo supone equipamiento. Los dispositivos son productivos y reproductivos. Y los equipamientos son antiproductivos. Por supuesto que la antiproducción también se produce, ¿no es cierto? Y eso es lo que vemos cuando se eliminan stocks por hiperproducción, que es lo que de alguna manera pasó antes de la cuarentena. Estos dispositivos, que llamamos respiradores vinculares, tienen como objetivo, primero, hacernos cargo de que esta situación de cuarentena, de aislamiento social obligatorio, logra algo que hasta hace mucho tiempo se discutía, que era el tema de la neutralidad. Tanto el paciente como nosotros estamos atravesados por lo mismo, pero no de la misma manera. No de la misma manera
es el espacio de la singularidad. Pero sí sabemos, todos los que estamos acá incluso, en este momento estamos atravesados por el aislamiento social obligatorio, no de la misma manera. Entonces, pensamos que era muy importante utilizar la metáfora del respirador vincular para recuperar aquello que en algún momento, digamos, se extravió en el camino de las teorías, metateorías y demás, que es lo que es el vínculo. El sujeto es sujeto de vínculo. Y ese vínculo está construido como excedente identificatorio de un encuentro. Eso es la subjetivación humana. La subjetivación humana es eso. No podemos parir virtualmente, ¿no? Todavía veremos qué pasa. Pero en este momento hay actos presenciales. Cuando digo presencial quiero decir corporales, el cuerpo erógeno y el cuerpo material. El concepto de apoyatura en Freud, se apoya en una materialidad. Y lo que hoy está realmente pensando es materialidad versus no materialidad. ¿Y qué tipo de materialidades estamos hablando? Entonces, el vínculo es ese excedente identificatorio del encuentro, es hoy lo que llamamos virtualidad. Es importante diferenciar dos virtualidades. Aquella que es posterior al encuentro, por ejemplo, yo, a Norberto, a Mónica, nos conocemos, entonces podemos virtualmente conectarnos, pero sabemos quién somos. Lo que pasa es que hoy nos conectamos, empezamos con lo virtual. Primera advertencia, que para mí sería un riesgo importante, creer que lo virtual va a ser la nueva realidad. Eso sería el comienzo de un proceso de deshumanización que, como yo digo, el aislamiento, digamos, la cuarentena es un viaje de ida, ¿no? Si entramos por ese camino de que lo virtual es la nueva realidad, ahí nos vamos a extraviar y creo que ya nunca podremos volver, no digamos a una nueva normalidad, sino a una nueva anormalidad, porque lo que tenemos que crear son anormalidades. Lo anterior a la cuarentena era absolutamente anormal y estaba denunciado por un montón de políticos, filósofos, comunicadores. El mundo se estaba desmoronando, ¿no? El planeta Tierra está agotado. Por tanto, la cuarentena para algunos es un problema y para otros es una solución. Me refiero a la cuarentena por el virus, ¿no? El virus, que inclusive se lo ha transformado en como si fuera un ente humano, ¿no? Dice, por ejemplo, no tiene rostro, ¿no? Los virus no tienen rostro, no se lo ve, sí se lo ve con microscopio electrónico. Bueno, entonces hemos pensado, a través de esto que llamamos respiradores vinculares, tratar de perforar ese fundante represor de la cultura. De tal manera de crear una nueva cualidad vincular a la que llamamos reacción terapéutica positiva. Todos sabemos que Freud habló de la reacción terapéutica negativa, que era cuando el superyo se apropia de la mejoría y dice, no lo dice como si fuera un virus, porque el superyo tampoco tiene cara. Mejor dicho, el superyo tiene la cara del yo, ¿no? Ese es el problema. Bueno, pero dice, bueno, no, pero la enfermedad es tu castigo. Si vos mejorás, te quedás sin castigo. Por lo tanto, vete de ahí, abandona ese lugar que te mejora. Y el paciente, cuando está mejor, deserta. Esa es la reacción terapéutica. Es terapéutica, porque está mejor. ¿Pero por qué es negativa? Y porque deja la terapia. Y Freud dice claramente que es inaccesible al influjo psicoanalítico. Y yo acotaría, sobre todo, en forma individual.
Entonces, la reacción terapéutica positiva, término que me parece legítimo utilizar, buscamos justamente que se apropie no el super yo, sino el yo, pero no cualquier yo, ese yo que sigue aliado al ello, es decir, al deseo. Y Freud tiene un concepto que llama carga de anhelo, donde la pulsión de autoconservación y la pulsión sexual están satisfechas por el mismo objeto. Es una carga de anhelo. Pasan los años, pasan las décadas, pasan los artistas, pasan los psicoanalistas, y ese concepto un poco se perdió, ¿no? Sexualidad por un lado, autoconservación por el otro, y muchas veces nos olvidamos de las pulsiones de autoconservación, que son las fundantes del sujeto, ¿no es cierto? Nos extraviamos más en los caminos libidinales. Esa fusión, digo fusión, entre autoconservación y pulsiones sexuales es lo que sostiene la reacción terapéutica positiva. Y cuando digo pulsiones sexuales, digo los destinos de las pulsiones sexuales, que como vimos hace muy poco, en otra mesa, se denomina sublimación y coartación de la meta. Por lo tanto, el respirador vincular parte del supuesto que el aire no es solamente oxígeno, que el aire es ese espacio de anhelo, ese espacio donde sabemos que nos pasa lo mismo de distinta manera, pero que nos pasa lo mismo, donde podemos, a partir del aire que nos da ese vínculo sostenido desde el anhelo, pensar, yo creo que el pensar es terapéutico, crear, inventar, amar, esperar, desear que otro mundo, insisto, no de una nueva normalidad, ya en la normalidad no creo más, una nueva normalidad sea posible y además sea necesaria. Y en esta flecha del tiempo invertida, porque si leen el título de la jornada de hoy, reitero mi gratitud y toda el área por este espacio, en realidad vamos a llegar en una flecha del tiempo invertida a 20 años atrás, donde acuñamos el concepto de catastrofía. Lo que me resultó apasionante y sumamente motivador, y generó mi propia reacción terapéutica positiva con este encuentro, es ir desde el hoy del aislamiento social obligatorio, de la cuarentena, del pánico, del terror, de la muerte, y no por coronavirus, sino con coronavirus, que es una diferencia que es importante hacer, a lo que escribimos hace 20 años y presentamos en la escuela hace 20 años. Bueno, ese salto en el tiempo, ¿no? Como rescatar viejos manuscritos, es la tarea que yo, con mi propia carga de anhelo sobre Alicia Levin, le pedí que compartiera conmigo en este momento. Evidentemente, uno, bien o mal, no sé, pero escribe y se reencuentra en algo que dijo hace 20 años, bueno, tiene todo el derecho del mundo, o por lo menos tiene algún derecho en este mundo, de decir, bueno, confieso que he pensado algunas cosas antes que sucedieran. Y la ciencia, y antes hablábamos de los aspectos religiosos, también tiene un valor profético. Los grandes científicos en la historia de la humanidad han tenido algo de profético. O sea, las profecías no son solamente las religiosas. También hay profecías humanistas, científicas, amorosas.
Y entonces, en este momento, en el hoy, a través de lo que el psicoanálisis implicado nos permite pensar, básicamente, el objetivo nuestro, que algunos cumplirán, algunos ya lo cumplieron y no se dieron cuenta, que es perforar ese fundante represor, recuperar el deseo. El psicoanálisis implicado establece 4 registros, ninguno recomendable: mandato, amenaza, culpa y castigo. Mandato, amenaza, culpa y castigo. Y el que esté libre de los 4, en distintas proporciones, ¿no? Porque, no sé, como cualquier receta tiene distintas proporciones, pero esos 4 elementos están juntos. Y el que esté libre de esos 4 registros, que tire la primera piedra o la primera tarjeta de crédito, que tire algo. Estamos todos atravesados por esos 4 registros. Hoy hay personas que se sienten... Alfredo, perdón, quiero avisarte que quedan 5 minutitos de exposición. Serán 3. Hoy hay personas que se sienten con culpa si salen más de lo necesario, si se van a un negocio que por ahí no es de vecindad porque queda a 3 cuadras. Culpa de contagiarse. Es decir, la culpa como gran organizador del sujeto es lo que nosotros llamamos el sujeto del mandato. El objetivo de los respiradores vinculares es pasar, es decir, que esta cuarentena, este aislamiento, nos permita finalmente atravesar ese sujeto del mandato para realmente parir el sujeto del deseo. Deseo que también es el deseo de vivir, y ahí es donde se cruza con la autoconservación. O sea, el sujeto del anhelo, que es lo opuesto del sujeto de la desesperación, de la tristeza, la desesperanza, del dolor y del horror. Y ahora hacemos ese salto en el tiempo, volvemos, ¿no? Como en Volver al Futuro, nos encontramos con un concepto de hace más de 20 años, catastrofía. Y ese es el espacio que mi amiga Alicia Levin va a compartir con nosotros. Alfredo, sí, acá me piden si podés, por favor, repetir un poquito lo último que comentaste, que no se te escuchó muy bien. Bueno, lo último fue lo de los 4 registros. La función del respirador. La función del respirador piden que repitas. Si puede ser. La función del respirador vincular es construir esto que llamo reacción terapéutica positiva, donde el deseo y la autoconservación vuelvan a estar unidos y fortalecer esta carga de anhelo en la relación con el terapeuta, que tiene la ventaja, que siempre fue considerada una desventaja, de que no hay neutralidad posible. Todos estamos atravesados por el aislamiento, por la cuarentena, por los temores del presente, del futuro y demás. Ese anhelo de poder ayudar, no porque no me pasa lo mismo, sino porque me pasa lo mismo de otra manera, pero me pasa lo mismo, es lo que a nuestro criterio construye la carga de anhelo y a mí me permite, por ejemplo, atender a personas que nunca he conocido y que a través de crear ese vínculo erótico, deseante y de autoobservación, comienzan a respirar mejor, Por supuesto, no solamente con los pulmones, sino también con la mente. Se respira también con la cabeza. Bueno, Alfredo, ¿terminaste? Pasamos a la exposición de la licenciada Magíster Alicia Levin. La voy a presentar. Muchas gracias, Alfredo. Con respecto a Alicia, bueno, les cuento que ella es psicóloga, psicoanalista, máster en psicoanálisis, co-coordinadora del área Pensando desde Winnicott,
Es expresidente de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, es coordinadora de la comisión que depende de la Secretaría Académica de los temas de tesis y proyectos de tesis, es miembro del equipo del Malestar en la Cultura, integrante del proyecto de investigación de la Escuela de Psicoterapia, la Universidad de La Matanza y la CONEAU, sobre las nuevas parentalidades. Y es escritora de varios textos en relación al psicoanálisis social. Bueno, Alicia. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, Norbert? Sí, acércate, pero creo que se escucha bien. Mi primer agradecimiento es al área. Los miércoles científicos empezaron con el área de psicosomática, hoy es con el área de psicoanálisis implicado. Le agradezco mucho a Norberto todo el apoyo que nos da, pero mi primer agradecimiento es al área de psicoanálisis implicado, ya que esta debe ser, ¿no, Alfredo, la vez número 15, presentamos juntos. Y también me conmovió mucho el recuerdo que juntos acunamos el inicio de este área, y para los que están en el Zoom, que no conocían la institución y están conociendo estos espacios, hay varias que se dedican como a cierta especialidad o algo específico del psicoanálisis, y en este sentido acunamos juntos el nacimiento de este área, que es la más joven, a pesar de los chistes de Alfredo, porque es la última que se creó. Y tenemos dos, como diría Winnicott, en barbecho, dos talleres que dediquen al área. Y un segundo agradecimiento es a la Comisión Científica. Hemos tenido un apoyo el sábado al mediodía y todo el tiempo. Y el abrazo más grande que tenga a lo implicado del Consejo Directivo que puso en marcha a toda la institución, y aquí estamos. Así que bueno, otra vez con Alfredo, con esta aclaración, invitación que él hace, yo voy a trabajar un texto que él escribió en el 2001 y lo presentó en un espacio que teníamos en la escuela que se llamaba Encuentro, y se llamaba Encuentro porque todavía en esa época, antes de esa época, cuando se fundó la escuela, nosotros no teníamos la sede y entonces nos encontrábamos en lo que es el encuentro, que más tarde se llamó, como ahora, Congreso. Así que este es un trabajo que se llama Catastrofía y tiene un subtítulo que tiene que ver con lo que pasó en el 2001, Ensayo sobre la metapsicología del piquete. Como siempre, dos palabras quiero decir, Estela, y que agradezco mucho tu coordinación y todo tu trabajo en estas semanas. Quiero decir algo sobre la etimología de implicado, porque no es azarosa, el área cumple respetuosamente con esa implicación. Para los etimólogos, digamos, el término implicación es un término que tiene que ver con un verbo activo, transitivo, que es implicar, y tiene un sufijo que es implicación, que indica efecto, hecho o acción, que viene del latín. Quizás me gustó encontrar en Gravidas, alguien que hace etimología, la expresión comprometerse en la acción, porque si lo escucharon a Alfredo, y si lo vienen escuchando hace años, todo el tiempo habla de lo que para él es el psicoanálisis y el psicoanalista puesto a trabajar en acción con responsabilidad y con compromiso. Entonces, para organizar mi exposición, voy a traer una primera hoja de lo que se presentó en el 2001, que escribió Alfredo con María Casariego para este encuentro, un recorte más, y después voy a hacer mi análisis que va desde ese trabajo, como dijo Alfredo Grande, hasta los respiradores. Cuando se escribe Catastrofía, ensayo sobre la metapsicología del piquete, dice Alfredo, cualquier relación, esto es mío, con la realidad de hoy no es pura casualidad. El pan nuestro de cada día ya no nos dan. El poco pan que queda ya no es nuestro. Nuestra res pública se degradó a res privada. Las clases se cristalizaron en castas. Los peligros de cada crisis
crecieron desmesuradamente en relación a las oportunidades que generan. Los espantos producen más unión que los amores, y los yoes, entre comillas, ya no pueden levantarse porque los objetos, y no solamente sus sombras, han caído sobre él. El yo ha sido lapidado por multiplicidad de objetos intangibles, algunos de ellos llamados decretos de necesidad y urgencia, que todos ustedes deben recordar en el 2001. Y acá vamos. La catástrofe nuestra de cada día. No hay día en que no despertemos ni noche en que nos dormimos sin la imagen o el audio de catástrofes individuales, vinculares. Recuerden que hoy trae Alfredo, después de 20 años, los respiradores vinculares. Catástrofes individuales, vinculares, grupales, sociales, naturales y artificiales. Hasta el Etna, en esa época, volvió a vomitar lava hirviente, quizás superando a la divinidad, que solamente vomitaba a los tibios. Catastrofía es un significante que intenta desplegar la cualidad de la catástrofe cotidiana, más allá de la psicopatología de la vida cotidiana. La vida cotidiana, organizada como patología social, tiene en la catastrofía el equipamiento reproductivo y antiproductivo por excelencia. La catástrofe, adjetivación que anteriormente recibía un estilo de película, se recorta de la cotidianidad. La polaridad cotidiano-catastrófico desarticula dos términos excluyentes, desde sus más globalizadas consecuencias. Catastrofía, este significante, es un concepto que da cuenta de la captura de lo cotidiano por la catástrofe. Disculpame, Alicia, si podés hablar un poquito más lento y cerca del micrófono, por favor. Si supiera dónde está el micrófono. No importa, cerca, ahí se te ve hermosa. Ahora habla más lento, así te podemos escuchar mejor. Gracias. Bueno, catastrofía es un concepto que da cuenta, ¿mejor la voz? ¿La voz mejor? Catastrofía es un concepto que da cuenta de la captura de lo cotidiano por la catástrofe. La catástrofe nuestra de cada día nos la dan varias veces por día. La mayoría silenciosa, para no registrarla, se disocia o reniega de la percepción aterrorizante. No hay ninguna señal, no hay señal de peligro, hay peligros sin señales y nos damos cuenta que nos arrolló la locomotora. Esta es la primera hoja del trabajo Catastrofía, metapsicología, ensayo de la metapsicología del Piquete. Cuando termina Alfredo este trabajo, cuenta de una clase, me parece que fue en La Matanza, precioso ese final. Y dice así: en la clase que menciono, un piquetero, humilde, tímido, sabio, me preguntó, profesor, ¿cómo seguimos? Le respondió Alfredo, empezando cada día como si el anterior se hubiera perdido. Quise decir que el verdadero paraíso será el que encontremos y que nuestro reino debe ser de este mundo. Desde los ideales del yo que el Piquete sostiene, pueden ser enfrentados los ideales del superyo que han totemizado a la subjetividad. Para terminar, la frase de Alfredo, parodiando a Freud, donde hubo superyo, ello ha de advenir. Donde hubo catastrofía, Piquete ha de advenir. Yo le agradezco este trabajo a Alfredo, pero bueno, era importante en esta reunión científica escuchar la palabra de él sobre catastrofía para, bueno, escuchar el análisis que hago sobre esto. Yo digo, curioso subtítulo, ¿no? Metapsicología del Piquete, pues es necesario acudir a quien lo inventó. Me refiero a Freud, para designar la dimensión teórica de la psicología, concepto lejano de la experiencia, de los términos que después va a acuñar Freud como aparato psíquico dividido en instancias, las teorías de las pulsiones, el concepto de la represión, etc. La metapsicología considera 3 puntos de vista, el dinámico, el tópico y el económico.
Y desde el punto de vista lingüístico, tenemos que hacer notar la analogía existente entre el prefijo meta, psicología, con metafísica. Ambos, el prefijo meta, se refiere a después o más allá, a lo cual es importante pensar qué quiere decir el más allá del piquete, que es de lo que me voy a ir ocupando. En su origen, la metafísica fue solo el título de uno de los principales trabajos de Aristóteles. Todos sabemos que Aristóteles escribió un libro que se llamó Física y luego Metafísica. Y no porque el libro estaba al lado de él, sino porque en realidad él lo que quiere descubrir es el primer motor, la causa primera que origina el mundo. De ahí entonces que sepamos que meta siempre está relacionado con una abstracción en relación a un más allá de. Dicho esto, la pregunta sería, ¿qué es lo que está más allá del piquete? La respuesta podría ser la catastrofía. ¿Y qué significa este neologismo? No me quiero olvidar que rastreando el neologismo encontré un long play, que acá si muchos son jóvenes no lo van a recordar porque eran de plástico, que escribió un grupo de rockeros que se llaman Los Tigres Leones, y la canción que cantaban se llamaba Catastrofía, y hablaba del nihilismo social y de la caída de los ideales. Ahora, cuando Alfredo usa este neologismo, alude a la catástrofe de la Argentina, país depredado por el orden neoliberal, devastado cíclicamente, tanto en el 2001, donde se escribe y se presenta el trabajo, como en el 2020, en esta operatoria de pinzas, a mi gusto, entre un exgobierno neoliberal y la pandemia. La catástrofe 2001, cuyo epígono resistente fue el piquete, ha vuelto multiplicada en la catástrofe 2020. Pancatástrofe, que implica no solo a la Argentina, sino a todo el mundo. No solo lo económico, también lo sanitario. Podríamos pensar que el trabajo de Alfredo fue como un adelanto parcial, ¿no? Hoy trajo él esto, un adelanto parcial de lo que vivimos. Como dice su trabajo, la catástrofe nuestra de cada día es como una película de terror, para mi gusto, sin final a la vista. Es una cotidianeidad claustrofóbica para resistir piqueteramente al peligro silencioso e invisible. No hay angustia señal igual que en el 2001. Hay pánico. Pánico de los viejos, pánico de los débiles, pánico de los que sufren miseria, pánico de los que no tienen lugar para resistir, pánico de los que viven al día y pánico de los laburantes sin laburo. ¿Así de despacio va, Norbert? ¿Así? Sí, sí, está ahí se escucha bien y va bien. Bueno. Al mismo tiempo, el goce obsceno de la catástrofe, los que lucran con ella, tienen pan y no lo dan, que es la primera frase que leí del 2001. Hoy también, tienen pan y no lo dan. Lo que ve una oportunidad de deshacerse, como vemos todos, de lo que suponen algunos una población sobrante. Jubilados, los que cobran subsidios y quieren sacárselos, los muertos de hambre que tienen el tupé de querer comer todos los días. De ellos se alimenta y crece el piquete, se alimenta y crece frente a la catástrofe que engulle la tierra, que deja tendales de pasto de pulsión de muerte y de depredación. En el escrito original, que traje el principio y el final, se sostiene que si el piquete le dice al sistema que se quite el antifraz, frase que me encanta y me la voy a quedar, la repito, en el escrito original dice que al sistema se le quite el antifaz. Ahora bien, si nos trasladamos del 2001 al 2020, el piquete es la cuarentena. La que insiste, la que resiste frente al sistema compuesto por los Trump, los Bolsonaro, los Johnson, el presidente de Chile, que dicen no paren de trabajar. Y que no les importa quién se enferma ni los que se mueren.
Hay que seguir produciendo, dicen ellos, hasta la muerte. La economía debe seguir creciendo a pesar de los cadáveres. Me gusta más decir, es duro, sobre los cadáveres. En última instancia, no les importan, son población sobrante, lo digo de nuevo. El piquete cuarentena dice que la catástrofe o catastrofía no es solo la pandemia, el virus con coronita, sino el capital con coronita, aliado de la muerte. La pandemia desnuda a la catástrofe neoliberal. La pandemia es lo mismo pero con otros medios donde golpean ambos. Es sobre todo a los que están en la intemperie, a los piqueteros sin cuarentena, a los que no pueden hacerla, no tienen dónde hacerla o no tienen cómo protegerse de la pandemia. La época de las tumbas en los parques, la vuelta a las fosas comunes, a los muertos en la calle, como si fueran muñecos desarticulados. Así hablan Alfredo y María del 2001 y plantean un psicoanálisis piquetero a la manera de Freud, que jugando con las palabras podríamos decir que fue un piquetero frente a la neurología. Se le plantó a la neurología y le creó su metapsicología. Si me escuchara el maestro. En el psicoanálisis de la pandemia existe el psicoanálisis cuarentena que usa lo intangible y la virtualidad. Hoy tenemos los celulares, me encantó esa frase de Alfredo que dijo que el Zoom era el lugar para los amenities y hoy llamamos Zoom, que me parece que es chino este sistema, ¿no? Tenemos los celulares, el Zoom, ¿por qué no el alcohol en gel, los barbijos, los guantes, para poder resistir? Pero este virus coronado no es peor que el virus represor, no es peor en cuanto a la corporeidad, es invisible como la represión superyoica. El virus de la subjetivación neoliberal infecta con virulencia. Pero luego de haber hablado del trabajo de catastrofía, no me iba a perder hablar 2 palabras del trabajo que presentó Alfredo y se lo dedico con mucho cariño. Luego entonces, de haber pensado en la catastrofía y como dijo quien lo creó el neologismo, y insisto, me pidió que lo trabaje, hoy Alfredo nos cuenta sobre lo que desencadena otro escrito que suma al anterior el tema del aislamiento. Es decir, el arrasamiento de la trama vincular, una cárcel dentro de una cárcel. A mí me hizo pensar en las mamushkas, ¿sí? Como si de alguna manera habláramos, como dice él, de las 7 plagas de Egipto que nos quedan cortas. Hay vínculos que tienen asfixia, tanto humanos como planetarios. Alfredo dice, otra vez, no hay angustia señal, sino angustia de pánico. Para esto, articula Alfredo 2 terapéuticas posibles, la de los respiradores vinculares, que no dependen de la tecnología, sino que implican abrir un espacio para respirar el deseo, para relanzar la reacción terapéutica, positiva, amplificada e implicada, sin neutralidad culpable de complicidad. Ninguna cara de yo no fui. A esto me refería también con que el área tiene un nombre de implicación que es, ojo que esa cara de yo no fui no va. Entonces, ninguna cara de yo no fui, ninguna cruz de la buena fe, ningún aroma a incienso o lo que se parezca. Más adelante, en el momento de las preguntas, voy a tratar de hacer alguna relación, si es posible, entre los respiradores vinculares y el espacio potencial winnicottiano en el que estoy implicada, obviamente. Pero lo dejo para la ronda. La alquimia debe transformar la falsa libertad represora, el consumo, el hedor de los marginados y desamparados, en el alado del deseo de Eros. Hoy se dedicó el final del trabajo de Alfredo a justamente el respirador vincular, pensarlo no desde el oxígeno, sino desde lo deseante. Aplaudo esa idea. El espanto rige nuestros días, incendia la tierra, manda a los barrios, convierten en desiertos los que fueron verdes prados. El dios Pan, ¿se acuerdan quién era el dios Pan en la mitología? Era el que corría a las ninfas
para violarlas. Yo hice una comparación y digo, el dios Pan ha convertido en ninfas a toda la humanidad. También lo digo esto porque la cifra que ayer se dio sobre femicidios, que eran cada 26 horas, se subió a 22 horas, o sea, el aumento de los femicidios. Vieron que la ley argentina no acepta la palabra feminicidios, que en realidad es la que correspondería porque es un homicidio. La ley argentina acepta la palabra femicidio. Aumentaron por lo menos a 1 por 10. La carga de anhelo, la ilusión del objeto de conservación con el objeto del deseo, permite convertir a la metamorfosis de la pubertad en metamorfosis de la libertad. Entonces, la reacción terapéutica positiva sería para mí un equivalente terapéutico del piquete. Un yo que se pone de pie frente al super yo, que ordena al super yo capitalista, que ordena super yoicamente al trabajador, pero la leche se la da al emprendedor. Quería comentar, para ir terminando, ¿no, Estela, o no? ¿Tengo? ¿5 tengo? Estamos bien con el tiempo. Estás bien. Bueno. Hay una investigadora mexicana, todos conocen los trabajos de algunas investigadoras mexicanas sobre los asesinatos, pero esta mujer acá trae 5 renglones que los quiero compartir. Dice así ella. Alicia, perdón que te interrumpo. Tenés 5 minutitos más. Entra. Creo que entra. Sí. Tranqui. Estamos bien. Bueno. Se llama Silvia Ribeiro, por si la quieren seguir, es una investigadora mexicana. El trabajo me lo acercó Lili Felber, es un trabajo sobre todo lo que pasa con la pandemia en Latinoamérica, dedicado particularmente a la pregunta que hizo Alfredo sobre lo actual y después. Dice así, en los 5 minutos. Al enfrentar el virus predominantemente en términos de responsabilidad individual, las medidas de aislamiento, la forma de estornudar, el lavado de manos, se pone el acento en las acciones de cada ciudadano, y por ello se persigue, y a veces con tonos guerreros, recuerdan que hablaban de la guerra, ¿no? Que hay que hacerle la guerra, no se olviden de eso, a los que no cumplen las normativas. Más allá de que estas normativas permiten un ordenamiento de lo social, mientras se generan los mecanismos sanitarios para enfrentar el avance de la pandemia, hay que tener en cuenta la cuestión colectiva, para ella y para mí. Se pregunta, ¿qué aspectos de la organización de nuestra vida a nivel de lo colectivo, de los sistemas sanitarios, de la economía, de los modos de vincularnos, palabra que trajo Alfredo, con la naturaleza, es necesario volver a pensar? Cuando pase la pandemia, ¿volveremos sin culpa a esta forma de vida que está íntimamente vinculada con lo que nos está aconteciendo? ¿Esperaremos la próxima pandemia zoonótica para volver a asombrarnos y remitirnos a lo inesperado? Y termino yo, un renglón. Yo digo, ¿será que la castotrofía es una plaga no solo del 2001, sino anterior al coronavirus, y anterior al 2001, que lo ubico en aquello que tiene que ver con el mandato superyoico y la represión? En caso de que fuera así, me gustaría que veamos el camino de la resistencia, porque el piquete es el modelo y fue el modelo de la resistencia. Mi pregunta es, ¿no nos vamos a olvidar de cómo pensar la rebelión y resistencia del piquete? Sobre todo hoy y siempre, en un planeta tan exhausto, repito, tan exhausto como está exhausta la humanidad. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Alicia. Bueno, muchas gracias a los dos, Alfredo y Alicia. Les vamos dando lugar a las preguntas que van escribiendo por chat. Hay varios comentarios, bueno, agradecen, felicitan, Estela Maris Grisolía, muy bueno Alfredo, Beatriz Schauelbaum, excelente, tal cual se respira con la cabeza.
Javier Vallet dice más tarde, de hecho la respiración la hacen las células, las vías aéreas y los pulmones solo los ventilan y producen el intercambio gaseoso. Muy bueno Alfredo, muy bueno recuperar el espacio del anhelo. Bueno, después más adelante Alfredo también definió ahí, porque le han preguntado el concepto de catastrofía, captura de la catástrofe por lo cotidiano y captura de lo cotidiano por la catástrofe. Un poquito más adelante, el espacio de anhelo, esperen que se me fui para adelante. Bueno, brillante Alfredo, claro, profundo, como cada vez que se lo escucha. Aguarden un cachitín, que voy bajando en el chat. Bueno, Abel Sanoto dice más adelante, del kit de los test al respirador, y del respirador tal vez a la muerte. Un trayecto catastrófico, insoportable y posible en los tiempos de coronavirus. La metáfora del respirador vincular visualiza contenido sobre la falta de aire que escuchamos en sesiones. Estoy asfixiado, me falta el aire, no doy más, quiero salir, necesito vincularme. Son apoyaturas metafóricas corporales que piden a veces sofocadamente aires de afecto y acompañamiento. Perdón por la extensión, bueno, más adelante, brillante Alicia, para Alfredo Ascaso, Enrique Ascaso dice para Alfredo, si puede relacionar la cultura represor con el concepto de, y no sé si lo escribió más adelante porque está, con el concepto de violencia primaria de Piero Lanier, y para ambos, si piensan que la producción social, que es el piquete y la catástrofe, es el retorno de lo repudiado o forcluido por el sistema. Enrique Ascaso. ¿Quieren, frenamos un poquito acá y van respondiendo, Alfredo o Alicia, que tenga ganas? Sí, ganas uno tiene. Lo que pasa que han sido comentarios muy profundos. Agradezco la atención. El concepto de cultura represora lo venimos trabajando hace mucho tiempo. Creo que es una forma de pensar la cultura. Yo digo que toda cultura es represora mientras no se demuestre lo contrario, y raramente se demuestra. Y básicamente el fundante represor de la cultura, el objeto es el deseo. Lo que pasa es que si empezamos a discutir qué entendemos cada uno por deseo, bueno, evidentemente ahí los respiradores mentales van a divergir un poco. Pero yo asocio deseo, yo soy una persona, digamos, humilde, ¿no? Entonces, para mí todo es simple. En vez del paradigma de la complejidad, a mí me gusta el paradigma de la simplicidad. Y en el paradigma de la simplicidad, deseo es igual a placer, ¿no? Yo el otro día hacía una comparación justamente con un paciente, donde le decía que el que mejor sabe del deseo es el que vende helados. Uno va a una heladería, no ahora, pero en algún momento volverá, y el que vende helado le pregunta, ¿qué gusto quiere? ¿Qué gusto? O sea, ¿qué le gusta? Nunca preguntará qué no le gusta o qué disgusto. O sea, que uno pide lo que le gusta. Y eso tiene registros conscientes, inconscientes, primarios, prenatales, que ya no importa, pero lo que deseamos, todos los que estamos acá, sum más, sum menos, estamos porque tenemos ganas de estar. ¿Cuál es el fundamento de nuestra presencia acá? Que tenemos ganas de estar. Y eso se nota, y hay un comentario de una compañera, compañere, vamos a hacer así, que se sintió bien porque me notaba, digamos, como apasionado, como si fuera un joven. Y yo creo que eso es lo que transmitimos con los pacientes, digamos, ¿no? Es decir, el anhelo es pasión. Es decir, es una racionalidad, pero apasionada. Y yo creo que muchos de nuestros competidores en el mercado del coaching, de todo eso, a veces apelan, se acuerdan que Freud odiaba la sugestión, pero lo paraverbal, lo no verbal, también tiene efectos terapéuticos. Entonces creo que cuando hablamos de respiradores vinculares,
Y quiere, cuando yo dije se respira con la cabeza, se respira con la mente, es algo que se me ocurrió en este momento, lo cual habla que todavía respiro, ¿no? Lo cual me pone muy contento, a partir de algunos comentarios que yo fui siguiendo en los chats. Ahora, a mí me cuesta mucho relacionar teorías con la pregunta del querido Ascaso, porque soy una persona que ha leído mucho, pero no lo suficiente. Hoy se habla mucho del parto respetado, ¿no? Supongo que. Bueno, yo estudié medicina y apareció el parto de Leguayé. Y en ese momento, yo le dije a mi docente, bueno, si el parto de Leguayé es sin violencia, el parto anterior era con violencia. Dijo, no. El parto anterior es parto. El parto de Leguayé es sin violencia. Está bien, le dije, estimado profesor, pero si este es sin violencia, el anterior era con violencia. No, grande, no, usted no entiende. Eso, en general, todo el mundo me dice eso. Leguayé es sin violencia. El otro es parto. Ahora decimos familia patriarcal, pero antes decíamos familia. Nadie decía patriarcal. Familia, y familia, bueno, eso es cultura represora. La cultura represora odia la cualidad. Es como la obscenidad de la cosa. Si es familia, es esa familia. Si es parto, es ese parto. Y como todos sabemos, el parto a la reina lo instauró un obstetra que tenía una obesidad mórbida, Morisot, que no podía estar parado. Entonces inventó el parto a la reina. O sea, él sentado y la mujer se tenía que adaptar a su obesidad patológica. Bueno, cultura represora es todo eso. Y antes del consumo, de esta catástrofe, teníamos la catástrofe del consumismo, que era consumir consumo. Nosotros hicimos un taller en la escuela, creo que lo mejor de mi vida pasó por la escuela, lo cual no significa que para la escuela lo mejor sea que haya pasado yo, es otra cosa. Pero bueno, se hace lo que se puede. Hablamos del aparato mental de mercado. Esta cosa del hiperconsumo que lleva a la sobreproducción y que lleva a la parálisis. Entonces, hoy hay una necesaria destrucción de excedentes, no solamente de personas, como bien señaló Alicia, sino de cosas. Sobran cosas que no se sabe qué hacer. Hoy sobra petróleo. ¿Quién hubiera dicho que iba a sobrar petróleo? Nadie puede ir a comprar por $20 un barril de petróleo, ¿no? Están los barcos navegando con petróleo. Bueno, es una situación realmente de una catástrofe integral. Y bueno, no sé cómo va a ser la nueva normalidad. Dependerá mucho de una lucha generacional. Tenemos derecho a dejárselo para los jóvenes. Nosotros hemos hecho mucho, no todo bien, pero mucho. Así que bueno, será cuestión de seguir respirando. Bueno, gracias por las preguntas. Hay más, Alicia, todavía. No, ya así que... sé, no, estaba leyendo la de María Eugenia Ferrés, que estoy esperando que la lean, por ahí encontré la de María. Yo coincido con Alfredo en que cada teoría, pero además cada analista y en cada construcción del psicoanálisis que trabajamos, el deseo significa algo distinto, y está bien que así sea, que no haya un fanatismo, porque lo fanatismo, lo religioso y lo protocolar dañó mucho al psicoanálisis y a los psicoanalistas. Me da la impresión, por ejemplo, yo tomé esto del consumo porque escucho en muchos pacientes que dicen, la verdad que por un año más no me voy a comprar ropa, porque compré tanta ropa, que compré tantas cosas, que ahora, ¿para qué las quiero? Digamos, ¿no? Por otro lado, me parece que la posición de psicoanalista tiene una responsabilidad de trabajar el propio deseo, y el deseo del paciente. La otra vez le escuché a Mabel Fuentes, algo que también me hizo algo en la cabeza, que era, bueno, que si un paciente no habla nada de la pandemia o de lo que le pasa, es distinta a la pandemia que la cuarentena. Me ocupé de trabajar lo que es para mí la cuarentena y lo que dice Alfredo del aislamiento, ¿no? Si el paciente no hace ninguna alusión a la cuarentena, me parece que estaríamos, y ahí le digo algo a Enrique, en el lugar de la desmentida, ¿no? Pero porque
yo pienso que porque hablar del aislamiento, de la cuarentena, es sumamente angustioso, pero también tenemos que estar atentos a cómo se puede analizar esta situación desde el deseo, desde las prohibiciones, desde las represiones que vimos, y estar atentos también a algo que trajo Sebastián Plute el otro día, que era la sobrecarga que tenemos los analistas, que hace lío con el deseo, y ahí aparecería como el super yo nuestro, que dice, tenés que atender porque el otro te necesita, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, es que me llamaron pacientes que habían dejado el análisis hace 8 o 9 años, y que verdaderamente es muy interesante. Algunos jóvenes y otra gente de 80 años, 70 y pico de años, que necesitan hablar. Y la verdad que nosotros tenemos dispositivo para escuchar. Sería mucho más complicado si la escuela no hubiese abierto, para mí, que soy alguien muy de la escuela, hace muchos años, si la escuela no hubiese abierto este dispositivo de respirador vincular, sería mucho más difícil sostener mi consultorio y la sobrecarga. Por eso vuelvo a agradecer, me parece que colabora en todos lados. Bueno, esto en cuanto a la desmentida y la pregunta si hay, Enrique dice si hay una vuelta de aquello reprimido primario. Yo terminé con una convocatoria a lo exhausta que está la humanidad. A mí me parece que Enrique siempre vuelve algo, aunque sea un resto, de esto que no es elaborable, que tiene un límite. Alguien habló de la violencia primaria. Piera la da como aquello imprescindible para poder construir el psiquismo. Me parece que ahí estamos haciendo, habría que, no da el tiempo, ni voy a, ya me avisó Norberto que hay muchas preguntas, cosa de que no me pase. Me parece que una cosa es la violencia, que Ramona no tenga agua en una villa de la capital, y que eso es parecido a un homicidio, es igual a un homicidio, y otra es la violencia primaria, que es un concepto metapsicológico de la teoría de Piera. Bueno, deseo, violencia primaria y la vuelta de lo reprimido. Yo tomé estos 3 lados. En otra vuelta, ya que me dijo Norberto que hay más preguntas, voy a tratar de ver si puedo hablar del respirador. El respirador vincular, para mí, es una unión que tiene con lo deseante, porque no es oxígeno el respirador vincular. Y por eso digo que después, si puedo, lo voy a relacionar con el espacio potencial winnicottiano y con el tiempo en la guerra en la que trabajó Winnicott. Así que me callo y seguimos con las preguntas. Y gracias por los agradecimientos. Estela. Sí. Bueno, un comentario de Débora Sloninsky agregaría que no solo subió el femicidio, sino también el maltrato a menores, quienes se encuentran en un lugar de alojamiento en la escena escolar, una pausa a las situaciones violentas en sus casas. Más adelante, Mirta, la cultura la crean los hombres, por lo tanto el hombre es el represor, el hombre somete al hombre en el sistema capitalista. Y pregunta, ¿para qué sirve el super-yo? De su gala se llama femicidios cuando se llevan a cabo asesinatos de manera masiva a mujeres, genocidios por género. Bueno, Silvia Schlafman, excelentes exposiciones, y acá pregunta Alfredo si Alfredo puede ampliar el tema de los respiradores vinculares como modo para desarrollar el sujeto del anhelo, lo oxigenante y deseante desde el lugar del analista y sus intervenciones específicas en la clínica. Luego le pregunta también a Alicia, tienen que me pase con el cursor, si puede ampliar el concepto de respiradores vinculares como un espacio para respirar el deseo, vinculándolo con el deseo, vinculándolo con el esquema referencial de Winnicott y su relación con el entramado social y el espacio del lazo creativo. La vuelvo a leer porque es una pregunta larga. ¿Quieren que la vuelva a leer para Alfredo y para Alicia?
para Alfredo, si puede ampliar el tema de los respiradores vinculares como modo para desarrollar el sujeto del anhelo, lo oxigenante y deseante desde el lugar del analista y sus intervenciones específicas en la clínica. Eso para Alfredo. Para Alicia, si puedes ampliar el concepto de respiradores vinculares como un espacio para respirar el deseo, vinculándolo con el esquema referencial de Winnicott y su relación con el entramado social y el espacio del lazo creativo. A ver, para ambos, ¿qué modo de respuesta colectiva posible piensan en el marco del aislamiento? En el marco, no se escuchó. En el marco del aislamiento. La pregunta otra vez, de toda la pregunta. Para ambos, ¿qué modo de respuesta colectiva posible piensan en el marco del aislamiento? A ver. Para los dos, Sebastián Sequeira, para los dos expositores, la idea de respiradores. La reacción terapéutica positiva y autoconservación. El yo como preservador y lo transicional, en falta de espacios y de aires, tienen mucha relación. Si pueden ampliar un poco más estas ideas. Vamos respondiendo, me poquito. parece que son varias preguntas, ¿no? Sí, hay No muchas, sé qué sí. piensan Ali y Alfredo. Yo agregaría una más, porque hay dos que se pueden Claro. juntar. Dale. O lee otra más entonces. Más. ¿Qué hace Laura Ufbal? ¿Qué hacemos con la falta de rutina y sin proyectos? Parece la muerte. No veo posibilidades de reinventarme, dicen los pacientes. Después ¡Wow! No sé para qué pedí una más. Vos pedís, vos tenés, Alicia. Bueno. Acá Bueno. freno y nos deja hablar. Sí, porque yo ya, mis tubos de oxígeno se están agotando. Hay una pregunta que no puedo resistir. Yo llego a un momento en el cual me doy cuenta que empiezo a perderme, ¿no? Cuando dice, ¿qué respuesta colectiva hay en el aislamiento social? Ninguna. La pregunta tenía que ver con qué respuesta colectiva hay en el aislamiento social. No hay respuesta. ¿Por qué? Porque hay aislamiento. Pero es tan buena la reflexión que me permite pensar que justamente parte del respirador vincular tiene que ver con lo colectivo. Es decir, yo diferencio el vínculo de vínculos, que es el grupo, y el colectivo, que es un grupo con una estrategia de poder. Si nosotros fuéramos un colectivo, nuestra estrategia de poder es resistir el deseo de perder la memoria de lo presencial. Si ustedes ven la publicidad que hay, que sigue habiendo publicidad increíblemente, aparece la restitución de lo vincular como un nuevo modo de acercamiento. Estamos lejos, pero estamos cerca. Te miro, pero no te miro. Es para esquizofrenizar a un elefante, como una vez escribió Tato Pavlovsky, ¿no? Es decir, estamos separados, pero juntos. Te odio, pero te amo. Es decir, es un lenguaje psicotizante. Yo lo que creo que parte del respirador vincular es la memoria histórica. Cuando en los tiempos de la dictadura y de la postdictadura yo introducía cuestiones en relación a la situación política, cultural y social, no pocos, me decían que yo era panfletario. Y hay una marca superyoica en el psicoanálisis que es el tema de, a ver cómo lo digo, abstinencia contratransferencial. Que la contratransferencia debía estar oculta, debía ser negada, y eso lleva en su extremo límite al concepto de neutralidad. Que en una reunión en la escuela, pensarán que todo pasó en la escuela, pero pasaron muchas cosas en la escuela. Con Vicente Gali, cuando yo le dije que la neutralidad era la negación maníaca de la implicación, se enojó. Pero no
importa, porque después nos amigamos. Pero bueno, entonces quiere decir que hoy, lo que hoy no podemos hacer es negar nuestra implicación. Es maravilloso. Eso me pone muy feliz. No, feliz no, alegre, me pone alegre. Hoy no le podemos decir, ¿cuarentena? ¿Y usted qué asocia con cuarentena? Bueno, cuando los cuentos de la... No, sabemos lo que está hablando. Ahora, en la dictadura militar, donde los pacientes hablaban de desaparecidos, de torturados y de todo eso, ¿cuántos psicoanalistas miramos para otro lado? ¿Cuántos? Está escrito. En la escuela argentina hicimos un taller sobre un psicoanalista, didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro, torturador. Ese psicoanalista se llamaba Amílcar Lobo. Lo escribió Elena Wasserman-Diana, ya fallecida, en un trabajo que se llama Cuénteselo a todos. Porque el presidente de la Asociación Psicoanalítica le dijo, no se lo cuente a nadie esto. O sea, que la renegación, como bien dijo Alicia, era que la Asociación Psicoanalítica de Río de Janeiro estaba formando en análisis didáctico a un torturador. Y que la que quería denunciarlo le dijeron, cállate la boca. Bueno, hoy no nos callamos la boca. Hoy podemos hablar del aislamiento social que trae daño psicológico, y que eso no significa, como algunos me dijeron, pero vos no estás en contra de la cuarentena. No, yo estoy a favor de la cuarentena. Pero hasta los medicamentos más útiles tienen efectos secundarios. Y creo que los psicoanalistas tenemos que decir todos los efectos secundarios del aislamiento social obligatorio, que son muchos. Y que el paciente, cuando sabe que nosotros sabemos lo que él sabe, se alivia. Se alivia. Hay una función de alivio. Respira mejor. No porque le solucionamos el problema dándole una receta, como algunas veces se dijo, no. Simplemente le decimos, sí, no, usted no está percibiendo mal. Eso se llamaba el percepticidio. No, usted está percibiendo bien. A usted le están arrasando los vínculos. Y acá estoy yo. Yo seré su vínculo. Había una pregunta de Inés Burri respecto a modelo. Bueno, sí, riesgo tenemos todos, por supuesto. Yo a ningún paciente le dije, soy tu Dios, nada te faltará. Sin embargo, lo dice un cura y nadie lo mete en gana, digamos. Bueno, qué sé yo. Yo esas cosas no las digo. Pero sí digo que por vos, o mirándonos, cuando el paciente que nos llama después de 30, 20 años, a mí me llamó uno que hace 20 años, le actualicé la deuda y lo empecé a volver a atender, ¿no? Porque bueno, me había dejado clavado con una semana de sesión. Después que pagó, lo seguí atendiendo. Bueno. Entonces yo creo que hay un efecto terapéutico, hay un efecto casi, digamos, más acá de la palabra. Eso es un respirador vincular. Cuando alguien me dice que está en una habitación de 15 metros cuadrados, 4 personas, yo tengo que entender lo que es eso, aunque vivan 500 metros cuadrados como Marley, no sé si es claro. Porque las cosas que se escuchan de una Susana Jiménez hacen daño psicológico. Suponer que el mundo virtual es el mejor de los mundos posibles, que nos hemos reencontrado con la familia. Esa misma familia que genera violencia de género, maltrato a los niños, pedofilia y demás. Entonces yo creo que la idea de respirador vincular es casi como un antídoto, no voy a decir una vacuna, porque ahí hay otro debate, un antídoto frente a la cultura represora. Me duele la rodilla, debe haber humedad. Sí, claro. Me voy a bañar, porque ahora deben estar por ahí los lentes. Ahora me acuerdo. Alguien se va a bañar, no sé qué. Escuché algo, no sé, no importa. Es un antídoto frente a la cultura represora que nos ha enseñado, incluso a muchos psicoanalistas, a veces que el silencio es salud. Y el silencio no es salud. Y yo prefiero la teoría paranoica conspirativa a una aceptación pasiva, digamos, bueno, es lo que hay, así es la vida, siempre que llovió paró. Sí, siempre que llovió paró, pero dejó todo inundado. La cultura, mira, Freud, dije mira no sé a quién, no, pero alguien que me esté mirando. Freud dice, la cultura se especializa en mandar a los jóvenes al Polo Norte con ropa de verano. Eso es cultura represora.
ni que hablar de la cultura victoriana y su producción masiva de subjetividad histérica, que llevó a creer que la mujer era en su esencia histérica. Y si lo es, no es menos histérica que el hombre, o sea que en definitiva no decía nada. No contesté nada, pero me están dando un aire que se los agradezco. Y eso que estoy en la población de riesgo, imagínense si fuera más joven. Bueno, nuevamente gracias por las preguntas. Sobre lo que pienso, igual que Alfredo, no voy a hablar, porque la verdad que tenemos coincidencias sobre la cultura represora. Yo uso la palabra neoliberal en el lugar de la represión, del consumo y de transformar en objeto a la persona. Sobre el colectivo social, o sea, me parece que la vida no es sin colectivo. Yo me estaba acordando que Badiou llamó acontecimiento al fenómeno cartonero como una respuesta colectiva. No sé si al piquete también no lo llamó acontecimiento, y seguro que llamó acontecimiento argentino a la formación del grupo de madres de Plaza de Mayo, que si eso no es un colectivo. Me voy a meter un poco con Sebastián, y no sé si con la falta de rutina que me preguntaron, y el respirador social. A mí la creación de esta palabra de respirador social, por eso cuando Alfredo me convocó para hablar de catastrofía, después me tenté con lo del respirador vincular, porque bueno, un poco es algo que yo trabajo mucho, y que no es aire. En este sentido, a mí me parece que hay oportunidades, como que Mónica, que es la presidenta de la escuela, fue a hablar a la radio y presentó la institución y presentó un servicio que es un respirador vincular que tiene ahora la escuela para contestar de manera gratuita a necesidades de sufrimiento muy importantes, que no lo necesitábamos en otro momento porque lo podía cubrir Raskowski, pero que ahora se creó. Eso para mí es un respirador vincular. Es un respirador vincular cuando Winnicott habla en la BBC de Londres con Bowlby y le dice a la gente que está evacuando, chicos por un lado y madres por el otro, como hacía Trump con los niños mexicanos, que los mandaba para un lado y las madres para el otro. Cuando en la BBC Winnicott dice, por favor, es peor separar al niño chiquitito de la madre en el botecito que la caída de la bomba. Yo comparo algo de esto. La otra vez me cargaban que yo decía, no, me insiste en la cabeza cuando en la sociedad psicoanalítica Winnicott se para y dice, están cayendo bombas, los únicos que no lo escuchan son los niños psicóticos. Entonces a mí me parece que en todos los miércoles que vengo siguiendo aparece la necesidad de trabajar entre todos nosotros, cómo estamos pudiendo trabajar y cómo a veces no podemos trabajar. La verdad que en ese sentido yo le agradezco al paradigma winnicottiano el que cada vez que necesito armó un encuadre al estilo de lo que dice Alfredo, de acuerdo a lo que necesita el paciente. Si él estaba en el hospital y venía una familia del campo, sabía que lo único que podía hacer es lo que él llamó consulta terapéutica. Era una vez el tiempo que se necesite, a veces con el modelo del garabato, de garabatear, sin preocuparse demasiado por la transferencia, por la promoción, porque sabía que esa gente probablemente no venga, y con una intervención sobre aquello que tenía mucho sufrimiento. A mí me parece que, pues Alfredo cuenta que le pasó lo mismo, que le volvió gente con deuda, a mí no me debían, pero hay gente que se fue debiendo, porque me parece que ha quedado una marca del trabajo que se ha hecho con muchos pacientes y que vuelven a esto. También quería agregar, que apareció en algunas reuniones, que la cuarentena trae mucha relación con los duelos. Yo escucho mis sueños, los sueños de los pacientes, y porque la cuarentena trae renuncias, o sea, renuncias en el aparato psíquico, trae limitaciones, y es importante que el psicoanalista trabaje sobre esta posición. Se sorprenden algunos pacientes, dicen, ¿cómo puede ser que me acordé o que estoy relacionando? Y la verdad que la cuarentena, la pandemia más o menos,
Por ejemplo, esto que nos preguntan todo el tiempo, ¿no? Que no se puede velar, que no se puede hacer el ritual de despedida. Pero más que esto, quería hablar que el aparato psíquico puede recordar y rememorar situaciones de estrechez que ha vivido y de limitaciones que se llaman duelos. Y los duelos no son patológicos, Freud los llama un trabajo. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo de renuncia en este sentido, y colaboramos en esto, ¿no? En interpretar, intervenir. Así que bueno, esto va para Silvia Schlassman, te agradezco, Silvia. A mí me parece, cuando decís si esto tiene alguna relación, Winnicott es muy irónico, entonces la gente suele engancharse con la creación del objeto transicional, y en realidad lo que llama respiradores vinculares, Alfredo, jugando con las palabras, que a los dos nos gusta mucho jugar, Winnicott lo llamaría un espacio potencial, que se potencie el deseo, que se potencie el ilusionarte. Claro, ese espacio potencial es un espacio para crear, para imaginar, para poder soñar, vinculante, no es sin vincularse, sea con su propio aparato psíquico o con el otro. Y por último, a ver, no sé si me perdí la de Sebas, creo que no, que la de Sebas va con esto, ¿no? Que pensaba hablar un poco más de la autoconservación y el respirador. Esto es un concepto que arma Alfredo, que yo lo llevo a lo que es mi experiencia clínica y bueno, el psicoanálisis que tengo en la cabeza, que por suerte es diverso, no es fanático. Entonces digo, bueno, yo aprendí con Winnicott y con otros más a que el encuadre es necesario para poder entender qué necesita ese paciente, ¿no? Que bueno, está volviendo, Alfredo dice algo muy interesante, ¿y a usted con qué asocia pandemia? ¿Qué sé yo? Se asocia, pero en realidad a la persona que habló sobre la represión, yo terminé, dije, ¿no? Hablando del poco aire que tiene nuestra humanidad y de la responsabilidad que tenemos nosotros. Y sobre las rutinas, traigo una asociación, o sea, tengo varias pacientes que sus hijos se resisten a entrar en el Zoom de la escuela, que sería una rutina, ¿no? Hay escuelas que mandan cualquier cantidad de tarea, los padres se brotan porque no entienden la tarea, los chicos tienen pudor en entrar a ese Zoom, y eso a veces me parece que tiene un costado de esa invisibilidad superyoica. La verdad que no pasa nada si algún chico no aprende los contenidos de este año, no sé si para mí, o sea, si lo puede aprender y el dispositivo funciona, pero si no, me parece que es un mandato superyoico, que además los padres, voy a tomar la palabra de Alfredo, alivia, y ahí voy con Sebas, ¿no? Y me parece que la autoconservación y el respirador vincular puede operar y trabajar en que si el niño tiene vergüenza de estar, porque no, extraña muchísimo a sus compañeritos, extraña su tema grupal, pero además cuando está en esto, no está en la escuela y con los compañeros. Esto es otra cosa. Si no, en realidad estamos cerca de delirar, que esto es estar la llaman aula, ¿no? Entonces, en verdad, yo intervengo en este punto, ¿no? Y digo, si tiene mucha angustia, si tiene mucho temor, tenés que estar en el Zoom con los compañeros y a ver cómo agarrás la guitarra, a mí me parece que ahí alguien se está como ubicando en algo de lo superyoico. Esta situación, María Laura Méndez dijo que no era ni crisis ni trauma, sino que la llamaba catástrofe, por eso cuando me pasó el trabajo Alfredo dije, bueno, vamos. Ella dijo muy claramente, yo la voy a llamar catástrofe, y Sebastián me acercó un artículo precioso para diferenciar catástrofe de trauma y de crisis, que se lo agradezco. Méndez dijo, la filósofa, desde Deleuze dijo, yo lo llamo catástrofe, que Alfredo aludió a esto, porque se rompieron las coordenadas, que no son de normalidad, son las expectativas que teníamos para el otro día. Esto está roto, esta es otra construcción. Después vemos, ¿no? Yo dije que la adaptación es fallida, sin este dispositivo estaríamos mucho peor, mucho peor. Y en eso me parece que Winnicott, en el medio de la guerra, lo que hace es
armar una metapsicología y un lenguaje, que lo conté la otra vez, que alude todo el tiempo para que él pueda elaborar la caída de las bombas. Entonces, habla del temor al derrumbe, al vacío, del sobrevivir en vez de vivir. Me parece que muchísima gente y muchos de nosotros sentimos esto de la supervivencia. Alguien dijo el otro día, esta no es mi vida, es otra vida. Yo apuesto a esa frase, la verdad. Esta no es mi vida, es otra vida. Sigue siendo mi vida, pero es otra. Bueno, hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. Bueno, hay muchos comentarios y muchas preguntas. Voy un poquito para atrás. María Eugenia Farrés. Alfredo, ¿podés retomar la carga de anhelo? ¿Dónde está en Freud? Y para ambos, ¿qué piensan de la cara de yo no fui a ultranza? O de los analistas que se ubican en esa posición que entiendo como poco implicada. Más adelante, Mónica Fabeluques. Bueno, excelente a ambos, la implicación es inevitable, la diferencia es que ambos la analizan y la hacen explícita, todos estamos atravesados por nuestras determinaciones. Una pregunta, ¿habría alguna diferencia entre pensar el virus en su doble aspecto de agente material de catástrofe y como metáfora? Otra Sí. vez, ¿la podés leer otra vez? La leo más despacio. La pregunta, ¿habría alguna diferencia entre pensar el virus en su doble aspecto como agente material de catástrofe y como metáfora? Seguí, Estela. Sí, por favor. Porque por ahí seleccionamos algunas, porque no se puede con todas. Sí, lee dos preguntas más por lo menos. Bueno, a ver, bueno, hay muchos comentarios también. Yo les quiero dar el lugar a todos. Bueno, Pablo Slemenson, muy interesantes ambas exposiciones. El abordaje implicado no nos obligaría a pensar qué ocurrió para llegar a donde estamos y qué responsabilidad tenemos en ello. Con menos muertes en Estados Unidos y la guerra de Vietnam, se desató allí todo el movimiento hippie. Con muchos menos que este arrasamiento de las clases medias se desató en Francia el mayo 68 y en Argentina el Cordobazo. Después de eso algo pasó, algo en la cultura, en la filosofía, y en este estado de cosas nosotros tenemos algo que ver. La pregunta anterior de Adriana Cabuli, sí, por favor, puedes leer. La de Adriana Cabuli. La anterior a la de Pablo Slemenson. Si bien en un primer momento parecíamos estar todos igualados por la amenaza del contagio, a medida que transcurre el tiempo se nota con más presencia la desigualdad entre los que podemos seguir trabajando y aquellos que si no trabajan no comen. ¿Piensan que esto tiene alguna opción de revertir en el mundo? ¿Que esto va a cambiar algo? ¿Alguna más? De Inés Burgui a todos. Ahí. Sí, me fui con el cursor, estaba después, posterior a esto, ¿no? Sí. Sí, hay una pregunta de Inés Burgui. ¿Qué piensan del delicado borde que habría entre la implicación y el riesgo de situarnos como modelos desde el lugar del analista para el paciente? ¿Paramos acá o quieren más preguntas? Les damos lugar a que respondan. ¿Quieren que lea alguna más? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno. Mabel Fuentes, la próxima, Inés Burgui. Sí, estoy... de Mabel Fuentes, la leo yo, no te preocupes. Dale, de Mabel Fuentes, muchas gracias a los dos por las exposiciones. Quería preguntar si el deseo no va a veces en contra de la conservación. Situaciones cada vez más frecuentes de quienes rompen la cuarentena para encontrarse con una pareja o con la familia, poniéndose en riesgo para que la vida les siga teniendo sentido. El principio de placer choca allí con el principio de realidad. Lo que me gusta podría hacerme daño, pero aún así, y si les parece, le damos alguna vuelta a ustedes por Alicia y por Alfredo. Bueno, yo no escuché la de Mabel. ¿No escuchaste? Te la vuelvo a leer si querés.
¿Me escuchás? ¿Me escuchás ahí, Alicia? Muchas gracias a los dos por las exposiciones. Quería preguntar si el deseo no va a veces en contra de la conservación. Situaciones más frecuentes de quienes rompen la cuarentena para encontrarse con una pareja o con la familia, poniéndose en riesgo para que la vida les siga teniendo algún sentido. El principio de placer choca aquí con el principio de realidad. Lo que me gusta podría hacerme daño, pero aún así, esa sería la... Cristina Goñi, por favor, si podés sacar tu audio. Si uno está en un edificio, ay, ¿no? ¿Cómo va a venir gente de afuera al edificio? Perdón, que ya veo cómo sacarle el audio a Cristina Goñi, que se ve que no... Ahí está. Ya está. Que alguien va a romper la cuarentena, avisó. Sí, sí. Nos está avisando. Si les parece, Alfredo, Ali, una nueva vuelta con estas preguntas que son fuertes. Sí, yo ante todo quiero decirles que más que preguntas, yo las tomo como aportes, como respiradores vinculares para mí, ¿no? Supongo que para Alicia también. Hay alguien que agradeció a Silvia, creo que quiso decir Alicia, bueno, pero no importa, Silvia es un lindo nombre también. Miguel de Boer, un gran camarada, compañero de Comodoro Rivadavia, acota que en plena dictadura vino un psicoanalista de Francia, y cuando le preguntaron cómo estaban las cosas en Argentina, dijo, no, todo bien, no tuve ningún inconveniente. Bueno, nosotros diferenciamos neutralidad y abstinencia. Entonces lo que se opone a la neutralidad es la implicación, o sea que yo había intentado contestarle a Inés, pero que justamente hay una delgada línea roja, por supuesto, pero tiene que ver con la abstinencia, no con la neutralidad. Hay que diferenciar neutralidad de abstinencia. Y cuando hablamos de implicación, y vale la pena aclararlo, es el análisis de la implicación. Porque la implicación es de género, económica, sexual, política, ética, psicoanalítica. O sea, no todos, nosotros en psicoanálisis decimos cosas distintas. Hay tantos psicoanálisis como psicoanalistas, o más o menos, si no, no habría tantas escuelas, no habría tantas, dentro de cada escuela tantas. O sea que hasta el significante psicoanalista podría ser un significante vacío. Entonces, el análisis de la implicación, sí. Por ejemplo, todos mis pacientes, incluso los que no me pagan, saben que yo vivo de mi trabajo. Yo no tengo otro ingreso más que la jubilación, no les voy a decir de cuánto, si no voy a tener que pedir que no me cobre más la cuota de la escuela, y el ingreso de mis pacientes. Entonces, el que no me paga sabe inmediatamente que tarjeta amarilla, listo, yo vivo de mi trabajo. Entonces, en ese sentido, como cooperativista, hace 34 años fundé Ático, también es un análisis de mi implicación. He dicho hasta el cansancio que la medicina prepaga es una estafa, que no existe la medicina prepaga, otro significante vacío, son aseguradoras de riesgo de salud. Hay que expropiarlas a todas. Yo estas cosas, no con todos los pacientes, con algunos, depende de cuál, más o menos yo las digo. Si yo digo lo que pienso, yo digo lo que creo. Ahora, si me toma como un gurú o no, yo tenía un paciente que me decía que yo era el sensei, y yo le hacía namaste, bueno, listo, qué sé yo. Cada uno que me diga lo que quiera. Hay una capacidad de pensar que a veces nosotros no aprovechamos. Tomando lo del acontecimiento, esto yo lo aprendí de Gregorio Barenblitt, con el cual hablé mucho, fui a ver Horizonte, donde él está. Acá Ana Kersia me agradece que haya recuperado el lapsus. Ana, por favor, estamos para eso, somos psicoanalistas. Bueno, el acontecimiento es aquello que cambia el horizonte de lo posible. Es decir, el acontecimiento, para mí fue, por ejemplo, las últimas PASO fueron un acontecimiento. Lamentablemente no se lo tomó como tal. Madre de Plaza de Mayo cambió el horizonte de lo posible. ¿Cuál era lo posible antes de Madres? Que la dictadura no se la podía combatir. Si las Madres de Plaza de Mayo,
desde su fundación mostraron que sí, cambió el horizonte de lo posible. La medicación cambió el horizonte de lo posible. El conocimiento hormonal cambió el horizonte de lo posible. Hay muchas cosas que cambian el horizonte de lo posible. Bueno, eso es, no la, hay que diferenciar catástrofe de cambio catastrófico, son dos cosas diferentes. El cambio catastrófico es decir, 1, 2, 3, 7, 9, 10. Por ejemplo, cada vez que alguien les diga 2 más 2 es 4, ustedes váyanse, porque esa persona es reaccionaria, lo sepa o no. ¿Por qué? Porque tiene razón. 2 más 2 es 4. Pero si ustedes invierten la racionalidad, entonces dicen 4 es 2 más 2, 4 es 5 menos 1, 4 es 3004 menos 3000, o sea, el 4 se despliega. Y ese despliegue del 4, fíjense de lo que estoy hablando, los números naturales, Bertrand Russell escribió 50 páginas sobre números naturales que yo llego a las 4 y ya no entiendo nada. Bueno, el número natural me permite desplegar, y eso es aire, eso es un respirador vincular. Cada vez que alguien dice 2 más 2 es 4, está cerrando el oxígeno, no me deja pensar. ¿Por qué? Porque tiene razón, es 4. ¿Y yo qué hago con el 4? ¿Solamente un 4? No, la vida es mucho más que un 4, así. Se despliega. 4 raíz cuadrada de no sé qué. En ese sentido, yo digo que la polifonía de significados, de por ejemplo, esto que preguntaba Mabel, por supuesto que sí, Mabel, y vos lo sabés seguro mejor que yo. El deseo se ha puesto, también es un equipamiento represor a veces. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros denominamos modo superyoico de producción de subjetividad. Modo superyoico de producción de subjetividad. Y por eso trabajamos, y lo presenté también en la escuela, todo lo presenté en la escuela, aparece mi trabajo Amaré tu sangre sobre los ideales del superyo. Porque el superyo tiene sus propios ideales, también el superyo desea. Y sí, 90, es una tragedia. Es una tragedia para el sujeto que el deseo se vuelva contra sí mismo. Pero Freud lo describió, ¿se acuerdan? Transformación en lo contrario, vuelta contra sí mismo. Yo lo que digo es que para mí la gran oportunidad es que tenemos de no sentirnos culpables por explicitar nuestra no neutralidad frente al tema de que... Alfredo, discúlpame, Alfredo, dijiste la gran oportunidad y entró en silencio. ¿Cuál es la gran oportunidad que no se escuchó? Bueno, el silencio no, justamente. Pero bueno, no, que tenemos la oportunidad de poder explicitar nuestra implicación sin sentirnos culpables de, por ejemplo, sugestionar al paciente. Cosa que en muchos momentos ha sucedido. Cuando Alicia, no Silvia, sino Alicia dice lo de los duelos, diferenciemos lo que es duelo de lo que es pérdida, porque hay pérdidas que no se pueden duelar. Así es. Hay pérdidas que no se pueden duelar. Y eso a eso Freud lo llamó restitución, no sustitución. El trabajo del duelo es sustitución. Lo que no se puede duelar se restituye. Son dos cosas diferentes. Dos cositas más antes que mi memoria se olvide. Diferenciemos violencia de crueldad. Violencia es una cosa, violentación es otra, crueldad es otra. Ramona Medina fue asesinada por la crueldad de un sistema represor. No murió por coronavirus. Murió por... Y la crueldad del sistema represor viene desde hace mucho tiempo y muchos de nosotros, me incluyo, lo hemos surfeado. Nosotros todos los que estamos acá tenemos el privilegio del Zoom, ¿no es cierto? Adriana Cabuli lo dijo claramente, es decir, no descubrimos la diferencia de clases ahora ya no podemos negarla, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Menem decía los chicos pobres que tienen hambre, los chicos ricos que tienen tristeza? Esos chicos siguen teniendo hambre y se mueren de hambre, lo dijo Alberto Morlachetti hace 40 años. Pero yo creo que es la gran oportunidad de generar un acontecimiento. Me alegra mucho que Mónica haya ido a la radio, los psicoanalistas tendríamos que copar los medios. Tengo los ovarios al plato de que todos hablen del sujeto menos nosotros, que somos los únicos que sabemos lo que es un sujeto de deseo,
un sujeto de mandato y un sujeto del deseo del mandato. Tenemos mucho para decir, digámoslo, aprovechémoslo, porque no quiero diferenciar lo que es el ser copartícipe de cómplice, ¿no es cierto? No. El tema yo siempre digo, y creo que Pablo preguntaba algo de esto, en el marco de la cultura represora es muy difícil diferenciar culpa de responsabilidad. Por eso en el último texto diferenciamos culpa, culpabilidad y enculpamiento. Y el aforismo implicado dice, un aforismo dice, la culpabilidad del victimario se diluye en la culpa de la víctima. Y los que trabajan con violencia de género lo saben perfectamente. El modo de producción cultural, económico y político tiene toda la culpabilidad. No es el virus el que trajo la catástrofe en el capitalismo, sino al revés. Es el capitalismo el que generó la catástrofe del virus. No porque fuera fabricado, sino porque fue aprovechado. Por eso retomo la pregunta, que en el aislamiento social no hay respuesta colectiva. Por eso es lo que decía Pablo. No hay rebelión. Había un mensaje que hablaba de rebelión. Bueno, en el aislamiento social la única rebelión que podemos tener es contra el vecino, la vecina o alguien que esté sin barbijo. Una rebelión berretísima. Pero creo que esto nos está dando a todos elementos de respirador mental, abrir, crear, inventar. Por eso agradezco a Silvia, digo a Alicia, el tema del colectivo teatral, donde realmente si algo hemos hecho en estos 3 años es tratar de inventar. El silencio no es salud, pero la capacidad de crear e inventar es lo más saludable que el sujeto humano tiene. Bueno, voy a hablar algo porque me van a echar. Esto a mí se me repite. En la primera mesa me dijeron, apurate. Bueno, te agradezco que tomes el tema del acontecimiento. Además, con este amigo tuyo estuviste este verano, creo que tenés un nieto en San Pablo, y entonces estuviste con él y fue muy conmovedor, ¿no? Estuviste con él en este verano. No puedo repetirme con Alfredo, porque en lo que tenemos coincidencia, o sea, él tiene mucho trabajo sobre la cultura represora, no es sobre lo que yo hablo justamente lo que él acaba de señalar, que en realidad lo que yo llamé que la humanidad está exhausta, no es por la pandemia, sino que es por el uso del capital y todos los que tienen y todos los que no tienen. También con él me sumo a lo que dije, que lo de Ramona fue un homicidio, o sea, es así. Y le quiero agradecer a Débora también que tomó el tema de la violencia con los chicos. María Eugenia, coincido con vos, esa cara de yo no fui. A mí me parece que también hay un elemento resistencial de muchos analistas a que yo no escucho eso, por este medio no trabajo, por el otro no. Con Norberto tuvimos una charla antes de la cuarentena. ¿Se acuerdan que ya poníamos distancia y no nos dábamos un beso? ¿Te acordás, Norbert, que tuvimos una charla de qué hacer con los pacientes que estaban en el diván? A veces nos divertimos. Y la verdad que nos inventábamos, o sea, creábamos dispositivos para poder estar mínimamente disponibles y también sentir que nosotros estamos unidos en esa situación. Y ya ahí habíamos hablado, Norberto, de que el que estaba en el diván, entonces lo sentamos a no sé qué altura. He escuchado colegas de fulanas y menganas que dicen, si a mí no me abrís la puerta, yo no voy. Mabel, te súper agradezco la pregunta, porque a mí la verdad que el tema de la clínica y otro que abrió el teléfono. Mabel, el tema de muchos jóvenes y no tan jóvenes que rompen la cuarentena, no sé si esa es la palabra, para encontrarse con su pareja, como decís vos, donde prima el principio de placer y el de realidad, es muy complicado este tema. O sea, la verdad que me parece que también hay algo ahí en los colectivos que están, donde por ahí es difícil tomar las medidas que son imprescindibles. Nosotros en la Argentina estamos sosteniendo un número más o menos controlado, pero bueno, la verdad tengo que decir, hay 157 personas que hace 2 horas están acá. No siempre hay 157 personas que llegan al final de esto. Cuando hablé con Mónica el otro día y me dijo, mirá, vas a ver que es una experiencia distinta, la verdad que yo me tocó cuando me inaugurar con psicosomática, que bueno, pero tuve 11 minutos nada más ese día. Hoy la coordinadora la rompe, y Alfredo también.
si miran abajo, hay 157 personas que están respirando vincularmente con nosotros, aunque sea con esta cara, con el cuadradito, así que además de agradecer, nosotros también estamos respirando en ese sentido. Y Pablo, me parece que estamos viendo la misma serie, que es un documental sobre Vietnam, que lo recomiendo, donde es interesante, más que masoquearse con ver las crueldades del mundo, poder reinterpretar los mecanismos de poder, ¿no? Y el capitalismo, del neoliberalismo, como traga sujetos o traga personas. Yo también le agradecía a Mónica que fuera a la radio y que todos y todas los que estamos acá trabajemos en todo lo que podamos para difundir. Esto ha sido así desde que la escuela empezó, de distintas maneras. Alfredo recordaba el capítulo de la sangre, y yo siempre cuento que se lo llevé a Miguel Ángel a su casa cuando se estaba muriendo para que autorice a publicarlo. O sea, ambos tenemos una historia de rebeliones y de creaciones. Y Moni, a mí me parece que sí, digamos, tu respuesta, sí. Si el virus es un doble agente metafórico de la catástrofe, sí. Por lo que dije antes, porque yo dije, ¿no piensan en las otras plagas? O sea, por ejemplo, ¿ustedes conocen el número de África de quienes están contagiados? ¿Por qué no llega esa información? Porque no quieren que llegue. Yo no tengo el número de África. Tengo el quilombo de que mandan a los chicos a España al colegio, los israelíes ya metieron a los chicos en el colegio, que el crédito para consumir. Eso es previo al virus. Así que coincido con vos totalmente. Son las -4 pasadas, y Norberto nos dijo unas cosas muy claras sobre el tiempo, así que, bueno, Pablo, la cultura represora te contestó, Sebas te contesté, Mabel, muy buena tu planteo, muy bueno, muy difícil estos encuentros de la gente, y esto no es nada, los que rompen la cuarentena para ir a lo del novio o la novia, que se bañan juntos, que toman algunas medidas. Creo que hay otras situaciones, que son mucho más complicadas, no del que ya perdió el trabajo. Quiero terminar con esto, ¿no? En todos los consultorios de ustedes debe estar presente, hablando de la pregunta de Mónica, la gente que ya le bajaron el sueldo, que le dieron el 30%, que le metieron una licencia para no hacer los aportes. O sea, cuando alguien preguntó qué mundo queda, miren, CISET dijo ayer a la noche, lo que va a quedar es un nuevo comunismo. No sé en qué está pensando. Y mi favorito, el coreano, Lee Chu-chang, que nunca me sale, dijo, no se sabe, dijo como María Laura. Así que, para mí, no se sabe. Gracias por todo. Alfredo, si querés comentar algo No, más. yo estoy realmente... Para ir cerrando un poco la mesa. Debo estar chocheando profundamente, estoy muy conmovido. Me resulta muy importante esta reunión. Los años pasan. Recién leí de Gloria Badi, que dijo que iba a tratar de escucharnos del Ameguino, parece que lo logró. Y para mí, bueno, creo que pensar es una forma de amar, y pensar es esto, pensar es pensar colectivamente. Siempre dije que la estatua del pensador parecía más bien una constipación mental que un pensamiento, ¿no? Pensar es pensar colectivamente, asociar, arriesgarse. Tiene costos, nos hemos quedado a veces con menos amigos, se han ido muchos y muchas, y otros que no están como uno le gustaría que estuvieran. Así que para mí, y agradezco muchísimo a Alicia, a Estela Maris, a vos, Norberto, por supuesto a toda la escuela, pero todo este espacio, creo que en mí genera los efectos de un acontecimiento, no sé si lo es, pero para mí tiene esos efectos, y ha sido un respirador vincular, y casi diría grupal, necesario, muy necesario. He luchado siempre, generalmente no siempre con victorias, para que el deseo y la autoconservación sean una cosa y la misma cosa. Desear la autoconservación
y autoconservar el deseo. No sé si eso resume un poco lo que sería una persona normal, pero creo que se le parece bastante. Así que bueno, a las 150 participantes que veo que están acá, hay 27 chats más, les agradezco muchísimo. La mejor manera de encontrarme es a través de Facebook. Tengo un amigo que se oponía férreamente a las redes sociales y sacó un perfil en Facebook para decirlo. Así que bueno, de paradojas estamos atravesados todos. Les mando un fuerte abrazo y paso a desinfectar el teclado con alcohol en aerosol. Bueno, Alicia, ¿que quiere comentar algo? Chiquitito, que comparto la misma emoción de Alfredo y recién leía el mensaje de Mónica, te agradezco en el lugar que estás en la institución, lo que hacen todos y todas, los 150, y también estoy muy conmovida, muy conmovida. Me parece que hicimos una transformación, venimos haciendo, yo digo que se reinventa la escuela, pero estoy también muy, muy agradecida y muy conmovida. No para el chat, pararon las preguntas, y no para el chat de decir gracias. Hay no muchas sobra, preguntas. en nuestro... Alicia, se te fue la voz, Alicia. Sí. No, que se te fue la voz, se te fue la voz. A ver, ¿dónde estás? Que a Alicia se le vaya la voz es una catástrofe. Sí, ahí volvió tu voz, Alicia. Ahí está. No, que no sé dónde llegué, pero que le agradecía a Mónica, que acaba de escribir el agradecimiento, el lugar que tomó, el guante que tomó. Yo he estado en ese lugar, sé la espalda que hay que tener, y me parece que esto es entre todos y todas. Y comparto con Alfredo la emoción, que me piropea científicamente y como dama de su compañía para trabajar sus textos, desde muy jóvenes que éramos. Así que no para el chat, quería decir eso, pararon las preguntas y no paran los agradecimientos. No es frecuente en nuestro ambiente, no es frecuente el agradecimiento, así que especialmente lo agradezco. Gracias. Me permito agregar una sola cosa que dura pocos segundos. ¿Alguna vez vieron que en la hinchada decía su sentimiento, no puedo parar, olé? Bueno, yo en un aforismo decía, es un pensamiento, no puedo parar, ¿no? Sí, realmente los pensamientos tampoco pueden parar, y si se acompañan de los sentimientos ya es totalmente imparable. Cuando Spinoza dice, nadie sabe de lo que es capaz un cuerpo, bueno, quizás la nueva anormalidad sea volver a creer en nuestros cuerpos, que también es nuestra mente, digamos, nuestro fundamento último, ¿no? Este cuerpo restitutivo del Zoom alguna vez será recordado como un hermoso recurso y volveremos, como diría el trovador, volveremos a pisar las calles nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Estela, vos querías decir algo. Sí, quería decir algo antes de que hagas el cierre. Quería agradecerles a Alicia y Alfredo. Es un gusto escucharlos, un gusto trabajar con ellos, un gustazo enorme. Quedaron muchas preguntas por responder. Está bien que quede. Un montón por responder. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado también, escuchando, preguntando, agradeciendo. Bueno, es un espacio súper valioso que, bueno, a mí también me gusta mucho compartir. Y bueno, te doy la palabra, Norberto, para el cierre de la actividad. Muchísimas gracias al área de psicoanálisis implicado y clínica social. Y para todas las preguntas que han quedado, invitamos para el próximo miércoles a las 11, que va a presentar su actividad del área de fecundación asistida y adopción, con una mesa que se llama Haciendo Familia Hoy, acompañar en la incertidumbre. Seguimos en la línea de poder ir pensando como psicoanalistas sobre esta situación tan particular que nos está tocando vivir. Voy a activar a todos para un aplauso a la mesa. Aplaudiendo.
Igual, ya está, igual ya está. Sí, pero igual escucha, no toques nada. Buscar. Hay dos. El otro Dejamos ahí es de fondo la próxima como mesa el redondo para que fijo. la recuerden. como la Nos vemos la semana que viene. Y este es el... No, Gaby, no sé si se conectó, pero te lo pasé. Ese creo que tienen crema, pero como piso blanco. Y es una porción. Con 9 páginas de conexión. Bueno, no lo voy a tirar. Chicos, apaguen los micros. Sí.